El sol castigaba sin piedad la pequeña plaza del centro cuando Tomás, un empresario acostumbrado al control de su imperio, vio a su hijo Lucas, de 6 años, tambalearse entre un grupo de niños. El niño, que luchaba contra una discapacidad motora desde su nacimiento, intentaba abrirse paso, pero era rodeado por risas crueles y empujones. «¡Mírenlo, el inútil!», gritaba uno de los chicos, con la arrogancia de quien cree que el mundo le pertenece. Tomás sintió cómo la sangre parecía congelarse en 1911, sus venas, incapaz de llegar rápido para defender a su hijo. En ese instante, un silencio inesperado cortó la escena. Un niño pequeño, no mayor que Lucas, se interpuso con firmeza frente a los agresores. El niño que se atrevió a interrumpir la violencia no vestía más que ropas ajadas y tenía los ojos llenos de una determinación rara para su edad. «Ya basta», exclamó con voz temblorosa pero clara, sosteniendo un pequeño cuaderno manchado bajo el brazo, como si fuera su escudo. Los chicos se burlaron. ¿Qué va a hacer un mocoso con un cuaderno roto? Pero él no dio marcha atrás. Mientras Tomás se acercaba corriendo, esa pequeña figura se hizo más grande ante la impotencia de los bullies. El invierno parecía entrar en la plaza, no por el frío, sino por la tensión. Un enfrentamiento inesperado se estaba gestando. «¿Quién eres tú para proteger a mi hijo?», preguntó Tomás, respirando agitado y con la mezcla de temor y esperanza que solo un padre conoce. El niño bajó la mirada un instante, luego la alzó con orgullo. «Me llamo Mateo, no es mucho, pero sé que a veces un cuaderno vale más que una piedra en la mano». Tomás, sorprendido por la valentía y la calma del pequeño, sintió que la rigidez de su pecho se aflojaba. Mientras tanto, los niños agresores lo miraban incrédulos, sin esperar que un niño tan frágil los enfrentara con tanta seguridad. «Este cuaderno guarda cosas que nadie cree, pero que son verdad», dijo Mateo, apretando el objeto contra su pecho. «Y hoy voy a mostrarles que no deben meterse con alguien que ellos menosprecian». La plaza pareció contener el aliento. Los chicos dieron un paso al frente, buscando amedrentar, pero la mirada de Mateo era un muro impenetrable. «¿Quieres que te demuestre qué puedo hacer?», retó, y sin esperar respuesta abrió el cuaderno con manos firmes. Allí había dibujos, palabras garabateadas con la inocencia de un niño, pero también pruebas, pequeñas anotaciones sobre injusticias y agresiones que Mateo había ido recogiendo en su día a día en la calle. «Estos chicos atacaron a Lucas porque piensan que pueden, pero ya no más». La voz le tembló un poco, pero el mensaje era claro. Había llegado el momento del cambio. En ese instante, desde la sombra de un edificio cercano, emergió un hombre mayor, de pasos lentos y mirada profunda. Era don Ernesto, un exabogado que, cansado de las injusticias que había visto durante años, se dedicaba a ayudar en silencio a quienes ningún gobierno ni ley protegía. «Unos minutos más te he estado observando, Mateo. Tienes más corazón y razón de lo que muchos adultos tienen». Se acercó a Tomás y puso una mano sobre su hombro. «No estás solo en esto. Hay quienes creen que la justicia no es para los fuertes, sino para los valientes». La presencia de Ernesto introdujo un giro inesperado en la historia, un aliado que pocos esperarían. Pero el aire no tardó en volverse tenso de nuevo. Aquellos niños, heridos en su orgullo, se agrupaban susurrando planes sucios. No tardaron en lanzar rumores crueles, inventando que Mateo robaba, que su cuaderno estaba lleno de mentiras, que solo buscaba atención para ganar favores. ¿De verdad un niño de la calle piensa que puede derrotarnos? Ridículo. Escupió el líder con una sonrisa venenosa. Mateo recibió cada palabra como un golpe, pero no se dejó intimidar. Sabía que esas mentiras eran su próxima batalla. «Dicen lo que quieren para que nadie escuche la verdad», murmuró, apretando el cuaderno como si salvara su alma.
La siguiente audiencia estaba convocada en la vieja sala municipal, donde la justicia parecía un espectro frío, distante y muchas veces ciega al dolor real. Tomás y Ernesto entraron con Mateo, llevando consigo un portafolio de pruebas, pero también la esperanza prendida en aquel cuaderno manchado. El juez, indiferente y severo, ni siquiera levantó la vista cuando comenzó la exposición. Este niño trae acusaciones sin fundamento. ¿Cómo puede un cuaderno probar algo más que fantasía?, preguntó, con desdén. La tensión en la sala se volvió palpable. Parecía que la fuerza del dinero y la indiferencia iban a hacer caer la verdad bajo una montaña de silencio burocrático. Entonces, algo inesperado emergió desde las filas del público. Una mujer, madre soltera, testigo de la calle que sabía lo que ocultaba la mirada dura del juez. Se levantó con voz firme y clara. He visto a esos niños, he visto su brutalidad. Mateo no está loco ni miente. Su testimonio fue el viento que comenzó a despejar la tormenta. Mateo abrió su cuaderno y con la mirada temblorosa pero decidida, comenzó a leer pequeños fragmentos, palabras que hablaban de dolor, de miedo y también de esperanza. La sala, helada y fría, se llenó de un silencio reverente. La batalla final estaba por llegar y la verdad comenzaba a brillar más fuerte que nunca. El juez, nervioso por la atención creciente en la sala, intentó restarle valor a las evidencias presentadas. Son simples dibujos y notas de un niño que vive en las calles. ¿Qué credibilidad tienen? Pero Ernesto, con autoridad renovada, tomó la palabra. Señoría, la pureza de un niño es la última defensa contra la corrupción y la injusticia. Este cuaderno no solo tiene dibujos, tiene nombres, fechas y testimonios que pueden ser verificados. Ignorarlo sería un error grave. Las palabras fueron cortas, tajantes, punzantes como una espada en el corazón de la indiferencia. La batalla ya no era solo de ellos, era de la verdad misma. La defensa de los agredidos, temiendo perder terreno, lanzó una avalancha de calumnias y pruebas falsas. Documentos manipulados, supuestos testimonios en contra de Mateo y de su familia adoptiva, todo diseñado para destruir cualquier vestigio de confianza hacia el niño y su padre. La sala retumbó con murmullos y tensión al ver las acusaciones infundadas esgrimidas con descaro. Mateo se aferró a su cuaderno, su única arma real. En ese instante, Tomás supo que la lucha sería más larga y dura de lo que imaginaba, porque no estaban solos contra niños problemáticos. Estaban contra un sistema diseñado para aplastar pequeños héroes. Para sorpresa de todos, una voz surgió desde el fondo. Era la asistente social Conceição, quien se había convertido en aliada inseparable de la familia. Su testimonio, basado en largos meses acompañando a Mateo y a otros niños en situación vulnerable, fue un golpe certero. Detalló cada avance, cada pequeño paso que el niño había dado para salir de la marginación y cómo la verdad que él portaba era un reflejo de vidas ignoradas. Puedo certificar con mi experiencia que Mateo representa la esperanza de tantos olvidados, afirmó con lágrimas en los ojos y firmeza en la voz. La sala se estremeció ante la sinceridad que irradiaba. El juez miraba desde su estrado. Su expresión rígida comenzaba a resquebrajarse frente a la fuerza de la realidad. Mateo, por primera vez, se atrevió a mirar a los ojos a aquellos que buscaban callarlo y les dijo con voz clara: «Ustedes no quieren que sepa la verdad porque tienen miedo de cambiar». Cada palabra era un eco de valentía que resonaba mucho más allá de los muros de aquel tribunal. La tensión entre el bien y el mal se palpaba en el aire, y el destino del niño y de su familia pendía de un hilo, sostenido por la fuerza invisible del coraje y la justicia. Cuando llegó el momento del veredicto,
La sala estaba en silencio absoluto. El juez tomó su decisión con voz tensa pero firme. Declaró que las acusaciones contra Mateo son infundadas y que la verdadera injusticia reside en quienes intentaron silenciarlo mediante amenazas y falsedades. El alivio fue inmediato. Madres en el público lloraban, niños sonreían, y el frío se disipó por fin. Mateo, con lágrimas que mezclaban miedo y felicidad, abrazó a Tomás, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo empezaba a renacer. La derrota pública del líder de los agresores fue más que un triunfo legal. Fue una justicia poética que expuso la arrogancia y el desprecio hacia los vulnerables. Con la caída del villano, llegaron también los reconocimientos sociales. Prepararon un espacio en la comunidad para que Mateo y otros niños en situación de calle pudieran estudiar y crecer con dignidad. La verdad había ganado, pero más importante aún, la historia de un niño que no se dejó vencer inspiraba a todos a creer que la batalla contra la injusticia solo se puede perder cuando se deja de luchar. Los meses siguientes mostraron transformaciones profundas. Tomás, antes absorbido por su negocio, se volcó en apoyar causas sociales, inspirándose en la valentía de Mateo. El niño, con su cuaderno siempre a su lado, se convirtió en símbolo y voz de quienes no tenían voz. Juntos, tejieron redes de apoyo, conectaron historias y construyeron un futuro donde la dignidad era más valiosa que el dinero. La familia, aunque formada desde la adversidad, era fuerte, unida por la experiencia común de haber enfrentado y vencido al gigante. Una tarde, mientras se preparaban para un evento comunitario, Mateo miró a Tomás con una sonrisa tímida. «Gracias por creer en mí cuando nadie lo hizo». Tomás le respondió con voz emocionada. «Tú me enseñaste que la verdadera grandeza no está en el patrimonio, sino en el corazón». En ese instante, ambos comprendieron que su historia no era solo un capítulo de lucha y justicia, sino un relato eterno de humanidad, donde los más pequeños pueden cambiar el mundo con un acto de coraje. No quiero que olviden que historias como las de Mateo y Lucas existen en tantos lugares, y que la solidaridad puede nacer en el corazón más inesperado. Me encantaría saber de dónde están viendo esta historia, así que por favor, déjenme sus comentarios. Es un placer enorme conectar con ustedes y conocer sus experiencias y pensamientos. Si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo. Juntos podemos compartir más relatos que conmuevan y transformen. Pero la lucha de Mateo no terminó al salir del tribunal. Al contrario, la sombra del poder corrupto intentó ensuciar su nombre en los medios y redes sociales, difundiendo versiones distorsionadas. Sin embargo, cada ataque solo fortalecía su determinación. La verdad se revelaba con cada palabra escrita en su cuaderno y con cada testimonio que recogía. El pequeño héroe aprendió que la batalla contra la mentira es constante y que su arma más poderosa era la perseverancia. En medio de la tormenta, un aliado inesperado emergió nuevamente. Antonia, una periodista independiente que decidió contar la historia real de Mateo. Su voz clara y sus reportajes precisos comenzaron a desenmascarar las mentiras fabricadas y a mostrar la crudeza de la realidad que atravesaba el niño. Su trabajo abrió los ojos de la sociedad y puso en jaque a esos poderes que querían ocultar la verdad. Con una cámara, un cuaderno y un corazón comprometido, Antonia se convirtió en la defensora silenciosa de muchos que todavía no tenían nombre ni historia. Poco a poco, la comunidad empezó a cambiar. Los niños que antes intimidaban fueron invitados a participar en talleres de respeto y empatía, organizados por Tomás y sus aliados. El miedo se transformó en comprensión, la agresión en protección. Los rostros endurecidos por la supervivencia encontraron en la justicia un camino para sanar. Mateo y Lucas se convirtieron en símbolos vivientes de que la valentía no conoce edad ni condición social, y que con el apoyo correcto,
la vida puede cambiar radicalmente. La casa de Tomás dejó de ser solo un lugar de negocio y se volvió un refugio de amor y crecimiento. Cada rincón estaba impregnado de la historia de superación de su familia nueva, un lugar donde las cicatrices del pasado eran reconocidas y transformadas en fuerza. Detrás de las paredes blancas y los cristales caros, latía un corazón dispuesto a luchar contra cualquier injusticia, porque entendían que la verdadera riqueza era poder cambiar la vida de otros, especialmente de los más vulnerables. Un día, mientras leía en voz alta para Lucas, Mateo abrió su cuaderno y señaló una página con un dibujo especial. Aquí está nuestra historia, la que nadie quiso escuchar, pero que cambió todo. Las palabras salían con la inocencia y sinceridad que solo un niño puede tener, pero llevaban el peso de muchas vidas. Tomás, observando a los dos niños, se dio cuenta de que el triunfo no era solo legal, sino humano. Un triunfo que resonaría por generaciones. Los días siguieron trayendo retos y aprendizajes, pero la familia supo que, aunque pequeña, su unión era invencible. Mateo comenzó a asistir a la escuela con entusiasmo, protegido por el amor y el respeto que había ganado. Cada mañana recorría el camino sin miedo, con el cuaderno en la mano y la certeza de que, aunque el mundo era desigual, él tenía el poder de ser diferente, de ser luz donde había oscuridad. En una entrevista con Antonia, Mateo dijo con ingenuidad y sabiduría: «Yo aprendí que no importa si tienes una discapacidad o si vives en la calle, lo que importa es ser valiente y ser honesto». Esa frase recorrió las redes y fue compartida miles de veces, porque hablaba directamente al alma de quienes alguna vez se sintieron invisibles. La historia de aquel niño, con un cuaderno manchado, se convirtió en un faro de esperanza para tantos otros. En medio de aquella transformación, Tomás decidió crear una fundación dedicada a niños en situación de vulnerabilidad, un proyecto nacido directamente de la historia de su hijo y Mateo. No era solo caridad, era un compromiso con la justicia social y la dignidad humana. Con recursos, abogados y corazones abiertos, buscaron cambiar las normas y ofrecer un futuro digno a muchos otros que, hasta entonces, solo conocían la indiferencia y el abandono. Esa misma fundación comenzó a organizar encuentros en la plaza donde todo comenzó, para que niños y familias pudieran compartir sus historias y encontrar apoyo. Cada reunión era un testimonio vivo de la fuerza que nace al unirse frente a la adversidad. Mateo, Lucas y Tomás eran el corazón de ese movimiento, recordando a todos que la lucha por la justicia jamás debe detenerse, y que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho. En una tarde nublada, Mateo recibió una carta especial, una invitación para hablar en un foro sobre derechos infantiles. El niño que antes temía a los que lo maltrataban ahora enfrentaba a adultos poderosos con palabras de verdad. En el discurso, entre aplausos y miradas emocionadas, Mateo habló del valor de la verdad y del coraje pequeño que puede cambiar el mundo. Su cuaderno estaba frente a él, no como una carga, sino como un legado de esperanza y justicia. Mientras la historia se expandía, algunos antiguos agresores de Mateo buscaron redención. En un acto inesperado, se unieron a las iniciativas sociales, mostrando que la transformación es posible cuando el amor y la justicia iluminan el camino. Esa reparación social construyó puentes donde antes había muros, y el círculo vicioso del abuso se dio paso a una comunidad nueva, más justa y humana. Una noche, Tomás contempló la ciudad desde la ventana de su oficina y recordó la mañana en que todo cambió. Comprendió que el verdadero poder estaba en la humildad y en la decisión de no abandonar a los más débiles. Mateo se durmió junto a Lucas, sus pequeños héroes cuyo coraje cambió una vida, una familia y pronto, una ciudad entera. La justicia había ganado y con ella la esperanza renacía. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar qué te ha parecido
la historia hasta ahora. ¿Conoces casos similares? ¿Alguna vez te has sentido como Mateo, pequeño ante un gigante? Me encantaría leer tu opinión y compartir este video con tus amigos para que juntos celebremos la valentía y la inocencia que transforman vidas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder las próximas entregas. La historia continuó su curso y Mateo, héroe invisible, comenzó a compartir sus aprendizajes con otros niños, con quienes formó un pequeño grupo de apoyo y resistencia. Usaban su cuaderno como símbolo y como herramienta para documentar y denunciar injusticias, creando una comunidad de voces hasta entonces silenciadas. En cada página, un nuevo capítulo de esperanza. Sin embargo, no todo fue fácil. La resistencia de ciertos sectores, acostumbrados a la indiferencia y al abuso de poder, se manifestó en intentos de sabotaje y amenazas veladas. Tomás y Ernesto trabajaban sin descanso para proteger al niño y a su familia, conscientes de que la victoria en el tribunal era solo el primer paso. La lucha era larga, y el monstruo del silencio aún estaba vivo. Una madrugada fría, la casa de Mateo fue objeto de un intento de intimidación. Grafitis amenazantes en las paredes y mensajes de odio parecían querer destruir todo lo construido. Pero la respuesta fue inmediata. La comunidad se unió en vigilia, encendió velas y pronunció palabras de aliento y protección. Mateo, con lágrimas en los ojos, entendió que no estaba solo. Su valentía había sembrado raíces profundas. El cuaderno de Mateo, símbolo de la lucha, fue cuidado con un celo casi sagrado. Con ayuda de la fundación, se inició la digitalización del contenido para preservar esa historia para siempre y difundirla ampliamente. Cada palabra, cada dibujo, se convirtió en testimonio y regalo para aquellos que, como él, buscaban justicia y voz. El poder de un niño demostraba que no hay límites para cambiar el destino. Los años pasaron, y Mateo se convirtió en un joven comprometido con la justicia social, gracias a la fuerza que recibió siendo pequeño. La historia que nació en esa plaza tuvo una secuela de esperanza que inspiró políticas, programas educativos y un cambio cultural en toda la ciudad. Su lucha fue la chispa que encendió un fuego imparable. Tomás, una vez un hombre dedicado solo al éxito económico, se transformó en un líder comunitario ejemplar, guiado por el amor incondicional a su hijo y a Mateo. Su legado trascendió su empresa y se manifestó en un compromiso profundo con la dignidad humana. La familia encontró su verdadero valor en la justicia y la protección de los vulnerables. Un día, Mateo visitó el tribunal acompañado de varios niños beneficiarios. En la sala, dejó el cuaderno original en un lugar visible como testimonio permanente de que la verdad y la dignidad vencen siempre. Allí, sentado junto a su amigo Lucas y Tomás, vio cómo la justicia era capaz de abrir puertas donde antes solo había muros. Su rostro irradiaba una mezcla de triunfo y humildad, el verdadero rostro del héroe. Durante otro evento comunitario, Mateo pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. El coraje no siempre es grande, pero siempre es suficiente. Esa sentencia se volvió mantra para tantos que enfrentaban sus propios gigantes. La valentía del niño pequeño continuaba inspirando a adultos y niños a creer en un mundo mejor. Las acciones sociales promovidas por la familia y sus aliados crearon un efecto dominó. Vecinos, autoridades y empresas comenzaron a sumarse, entendiendo que la protección de los más débiles era tarea de todos. Mateo, David, Tomás y Ernesto demostraron que la unión y la verdad son armas invencibles contra cualquier injusticia. Llegando al final de esta historia, es importante recordar que el verdadero poder reside en cada gesto de valentía que tomamos. Mateo nos enseñó a ver que
aunque pequeños y vulnerables, podemos cambiar nuestro destino y el de los demás. Te pido que compartas tus impresiones en los comentarios, que dejes un like si esta historia te tocó el corazón y te invites a suscribirte para no perderte las próximas narrativas que inspirarán tu alma. Al amanecer, Mateo se levantaba temprano, su cuaderno bajo el brazo siempre listo para anotar cada detalle, cada historia que encontraba en su barrio. Sabía que su pequeña arma no solo servía para proteger, sino para contar la verdad de aquellos que, como él, enfrentaban la injusticia. Tomás observaba ese hábito con admiración. Sabía que ese cuaderno era más que papel y tinta, era la esperanza materializada en manos de su hijo adoptivo. La comunidad, que antes miraba a Mateo y Lucas con distancia, ahora los recibía con respeto y cariño. Muchos niños comenzaron a seguir el ejemplo de Mateo, aprendiendo a usar la palabra y el testimonio como defensa frente a la violencia y el prejuicio. La plaza donde comenzó todo se convirtió en un lugar de encuentros, de compartir y construir sueños juntos, donde el miedo fue reemplazado por la valentía. Pero no todos aceptaban esta transformación con facilidad. Algunos antiguos enemigos seguían merodeando, buscando desprestigiar el movimiento de justicia que crecía con fuerza. Sin embargo, la familia unida y sus aliados mostraban una resistencia inquebrantable, demostrando que la verdad y la solidaridad tienen dimensiones que ningún poder corrupto puede alcanzar. Mateo siempre decía, la luz puede ser pequeña, pero nunca se apaga. En una reunión con líderes sociales, Tomás presentó los resultados de la fundación. Cientos de niños habían sido acogidos, protegidos y empezaban a soñar con un futuro digno. Este logro es gracias a la valentía de un niño que se negó a ser invisible, afirmó con orgullo, señalando a Mateo, quien escuchaba con humildad y una sonrisa que iluminaba la sala. Aquella tarde fue un homenaje silencioso a la capacidad de cambiar vidas desde la ternura y la verdad. Mateo nunca olvidó el dolor y abandono del pasado, pero lo transformó en fuerza para avanzar. Su cuaderno seguía siendo su confidente y testigo, marcando cada paso dado y cada batalla ganada. Un día escribió, el amor no es solo palabra, es acción. Y hoy elijo amar luchando por los que no pueden. Esa frase se volvió emblema en la escuela y en la comunidad, inspirando a todos a mirar más allá de las apariencias. La relación entre Mateo y Lucas se fortaleció día a día. Los dos niños comprendieron que la verdadera familia se construye con respeto, dedicación y amor incondicional. Lucas, con su sonrisa dulce y su torpeza encantadora, encontró en Mateo no solo un hermano, sino un protector que lo enseñaba a levantarse. En cada juego, en cada abrazo, se tejía una historia de esperanza para el futuro. Un acto simbólico marcó un antes y un después, la instalación de una placa en la plaza donde todo comenzó, dedicada a los guardianes de la infancia, nombre que Mateo y Lucas eligieron para su pequeña banda de héroes cotidianos. Esa placa no solo recordaba un evento, sino que representaba la lucha constante por la justicia y la dignidad de todos los niños olvidados. Una justicia poética que hacía latir más fuerte los corazones de la ciudad. En una noche tranquila, Mateo encontró en el cuaderno una página en blanco que temía llenar, pero comprendió que cada vacío era una oportunidad para escribir un futuro mejor. Cada día soy más fuerte porque no camino solo, anotó mirando a Tomás y Lucas dormidos cerca. Era la confirmación de que, aunque la batalla continúa, la fuerza del amor y la verdad los acompañaría siempre en ese camino incierto y desafiante que es la vida. 3 años después, en una gran gala social organizada por la Fundación, Tomás habló con emoción. Gracias al valor de un niño, hemos destapado la injusticia y transformado nuestra ciudad. En el público, Mateo, ya un joven lleno de sueños,
Sonreía con la humildad de quien sabe que la verdadera victoria está en compartir y proteger a los otros. Esa noche, el cuaderno no era solo un objeto, sino el símbolo vivo de una lucha que cambió destinos. Aunque la historia parezca un cuento, la realidad demuestra que la valentía y la verdad pueden desafiar hasta al gigante más poderoso. Mateo y Lucas nos enseñaron que un acto pequeño, un cuaderno manchado, una palabra sincera, pueden romper muros invisibles y abrir nuevas puertas. Y es ahí donde nace la esperanza que nunca muere, el fuego que arde en cada niño que sueña con un mundo justo. En el entorno escolar, Mateo se convirtió en un líder natural, promoviendo iniciativas de inclusión y respeto. Sus compañeros lo veían no solo como un alumno destacado, sino como una inspiración que demostraba que, a pesar de las dificultades, siempre es posible avanzar y proteger a quien lo necesita. La pureza infantil, esa voz sin malicia ni egoísmo, resonaba en cada palabra que pronunciaba. La fundación dirigida por Tomás se expandió, alcanzando otras ciudades y colaborando con gobiernos locales para crear políticas públicas más sensibles y efectivas. Todos somos responsables, decía Mateo en cada encuentro, porque hay niños que no tienen voz y debemos ser su voz. Así, su lucha se volvió ejemplo nacional, dejando una huella imborrable en la cultura de la justicia social. Un día, Mateo visitó el orfanato donde muchos años atrás había considerado su único hogar. Allí, rodeado de niños que aún enfrentaban el abandono, contó su historia con honestidad y sencillez. Nunca subestimen el poder de ser valientes, les dijo, porque esa valentía puede construir familias y cambiar mundos enteros. Sus palabras fueron abrazo y fuego simultáneamente, encendiendo esperanzas dormidas. Tomás, al mirar a su hijo Lucas y a Mateo, sentía una gratitud profunda y renovada. Entendía que aquel encuentro en la plaza, ese pequeño milagro de coraje y humanidad, había reescrito su propia historia. Ya nada sería igual. El amor siempre encuentra caminos donde la razón y la lógica solo ven obstáculos. La familia que construyeron juntos era la prueba viviente de que la justicia es un acto de amor. Antes de dormir, Mateo escribió en su cuaderno: a veces la vida nos pone frente a monstruos grandes, pero con valor podemos ser más grandes. Cerró las páginas y lo guardó cuidadosamente. Sabía que su lucha estaba lejos de acabar, pero también comprendía que el sendero era más luminoso cuando uno no camina solo. Los momentos difíciles no son el final, sino la oportunidad para crecer y cambiar la historia. Pasaron los años, y Mateo se convirtió en un joven comprometido con la justicia y la protección infantil. Su voz llegó incluso a congresos y foros internacionales, llevando la historia de su barrio como ejemplo de resistencia y esperanza. Gracias a su valentía, miles de niños comenzaron a recibir la atención y el apoyo que merecían. Su pequeño cuaderno, antes símbolo de vulnerabilidad, era ahora el testimonio de una victoria colectiva. En una ceremonia especial, Tomás recibió un reconocimiento por su labor social, pero lo primero que hizo fue dedicar el premio a Mateo y a todos los niños que, como él, nunca dejaron de luchar por un mañana mejor. Ellos son los verdaderos héroes, dijo con voz emocionada. La fundación siguió adelante, impulsada por la fuerza de un niño que enseñó al mundo que ninguno es demasiado pequeño para marcar la diferencia. La plaza donde todo comenzó ahora tiene bancos con inscripciones que recuerdan las palabras de Mateo. Coraje, verdad y amor son más fuertes que cualquier poder. Allí, familias y niños se reúnen para celebrar la vida y el cambio. Es un lugar donde las heridas del pasado se convierten en cimientos para un futuro lleno de luz y justicia. Un espacio sagrado para la memoria y la esperanza. Mateo,
Lucas y Tomás forman una familia unida por la adversidad. Sí, pero también por la más pura muestra de humanidad. Su historia nueva, escrita con lágrimas, risas y valor, sigue siendo compartida para inspirar a quienes sienten que la soledad los vence. Porque en cada uno de 1900 nosotros pueden hacer el héroe que necesita el mundo. Solo basta dar ese primer paso con el corazón abierto. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like y te suscribieras al canal para seguir compartiendo historias que alimentan el alma y nos recuerdan que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega para los valientes. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que a veces unos segundos de coraje pueden cambiar una vida entera. Hasta la próxima.